Las leyendas siempre están presentes en nuestra cultura. Sin embargo, no es lo mismo contarlas que vivirlas en carne propia. Así que prepárate para estos 3 encuentros con la Llorona. Comenzamos. Esta historia remonta cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años. Recuerdo que en esa época tenía unos vecinos que tenían más o menos mi edad, con los cuales yo solía salir a jugar en las tardes. En una ocasión, nos quedamos a jugar hasta la noche. Cansados de jugar y sin saber qué hacer, uno de mis vecinos propuso traer un libro, el cual contenía leyendas de terror. Todos estuvimos de acuerdo con la idea, y mi vecino fue a su casa para traer el libro. Cuando por fin tuvimos el libro en nuestras manos, el mayor de mis vecinos empezó con la lectura. Si acaso pasaron 10 minutos cuando tocó el turno de la leyenda de la Llorona. De repente, el ambiente se empezó a poner algo tenso. El aire se alborotó mucho, y yo ya estaba entrando en pánico. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue cuando yo dirigí la mirada hacia una vieja casa abandonada, que estaba enfrente de la mía, y justamente en una ventana, que se encontraba abierta, pude visualizar a una mujer de blanco que nos estaba observando. Yo y mis vecinos nos apresuramos a entrar a nuestras casas. Asumo que ellos vieron lo mismo que yo. Esa noche no pude dormir, y en mi cabeza no dejaba de sonar la idea de que había visto a la Llorona. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном. Recuerdo una noche en donde mi mamá y yo estábamos viendo una película de terror en la televisión de mi cuarto. Yo la verdad ya estaba muy asustado. Entonces mi mamá, al verme en ese estado, decidió dejar de ver la película y simplemente irse a dormir. La verdad yo no dejaba de pensar en la película, y con todo y miedo decidí dormirme. Recuerdo lo que soñé esa noche. Me encontraba en la terraza de mi casa, cuando de repente escuché el lamento de la Llorona. Yo rápidamente me di la media vuelta para ir al cuarto de mis padres. Podía ver claramente desde la terraza a mi madre, en su cuarto. La puerta estaba abierta y había una luz muy intensa. Cuando estaba a punto de llegar, la puerta del cuarto de mis padres se cerró, y fue entonces cuando desperté. Ya despierto tenía un profundo miedo de siquiera moverme, y lo peor y quizá un poco vergonzoso es que quería ir al baño, pero si iba al baño significaba que tendría que salir de la seguridad de mi cuarto, y la verdad no quería salir hasta que amaneciera. Eran como las 5 de la mañana y fue un tiempo eterno esperar hasta que amaneciera. Total, vi por la ventana de mi cuarto los primeros rayos de luz, y fue entonces cuando decidí salir al baño. Para finalizar, he de decir que no es la primera vez que sueño con el lamento de la Llorona. Recuerdo que anteriormente yo lo había escuchado, por lo cual me hace pensar si significa algo o son cosas mías. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном. Tenía unos 10 años de edad y vivíamos a la orilla de la laguna, en un poblado de Sinaloa, en mi hermoso país de México. Mi mamá era una mujer de pueblo y mi papá se dedicaba a la siembra del maíz que después vendía en la capital. Recuerdo que era un niño muy inquieto y que siempre le hacía pasar malos ratos a mi mamá. Cierto día, casi a la hora de comer, ella me pidió que fuera a la laguna a llenar un balde de agua. Serían las 4 de la tarde cuando tomé la cubeta y me dirigí a la laguna, pero en el trayecto encontré a todos mis amigos jugando, y sin que nada me importara, entré al partido y jugué un par de horas con ellos. Al comenzar a oscurecer, todos mis amigos se fueron, y yo, recordando el encargo que mi mamá me había hecho, salí corriendo por el agua. Al acercarme a la orilla me incliné para llenar la cubeta, así que en ese momento vi de reojo que una mujer se acercaba. Pensando que era mi mamá, no quise voltear por temor a ser regañado.
Yo sentía que ella estaba atrás de mí, así que la abracé fuertemente para pedirle que me perdonara. Quise mirarla, pero ella no se dejó. Pero me extrañó mucho que su vestido se sintiera acartonado y duro. Ella intentó abrazarme y una extraña sensación o presentimiento me invadió. Entonces me di cuenta de que no se trataba de mi madre, y salí corriendo tan rápido que choqué, con la que esta vez sí era mi mamá. Ella, lejos de estar enojada, se sentía preocupada. Me abrazó y recuerdo que me dijo: ¿Dónde habías estado, muchacho? Te hemos buscado todo este tiempo. Lo único que pude hacer fue mirarla. Yo no podía decirle nada, ya que la carrera que había pegado me tenía agotado. Sin embargo, ¿quién era esa mujer que me había abrazado antes? Antes de que pudiera hablar, empezó a soplar un viento tan fuerte que mi madre y yo nos agachamos. Mi mamá trató de protegerme, y fue cuando escuchamos un lamento. No sé cuánto tiempo pasó, pero nunca había visto a mi mamá tan espantada y nerviosa. Al llegar a casa me quedé profundamente dormido. No supe qué le dijo ella a mi papá, pero al día siguiente corría por el pueblo la voz de que el carpintero del pueblo había muerto por un infarto, abrazando la cruz que se encuentra clavada en la orilla de la laguna, el mismo día que escuchamos el grito. Y no fuimos los únicos, pues muchos habitantes del pueblo escucharon ese lamento. Gracias por escuchar hasta el final. No olvides suscribirte y darle like al video. Si quieres que tu historia aparezca en uno de los videos, ponla en la caja de los comentarios o envíanosla por Facebook. Aquí abajo te dejaré los enlaces a la página. Sin más por el momento me despido. Gracias por escuchar.